Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado el Dios soberano en esta semana? ¿Bien? Qué pregunta rara, ¿no? El Señor nos trata, el Señor nos habla. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros un segundo y oramos al Señor, encomendando este estudio a su voluntad? Padre, te damos gracias por este privilegio de estar reunidos nuevamente en tu casa, para alabarte, para exaltarte, para derramar nuestras vidas en adoración, pero principalmente para pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas y nuestras iniquidades, Señor. Fallamos diariamente y por eso, Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Señor, tenga bien a escuchar nuestra súplica, nuestra oración, y que podamos, Señor, hoy estudiar tu palabra, que pueda ser expuesta, Señor, en este momento, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de ella a nuestros corazones. Que podamos, Señor, arraigarla, poder entenderla, pero principalmente, Señor, queremos que nos hables a lo profundo de nuestro ser. Dios, te damos gracias por este privilegio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Dios soberano gobierna el mundo, gobierna la tierra, nos trata, nos guía y muestra su grandeza día a día en muchas circunstancias. Vemos su mano sosteniéndonos, vemos su mano ayudándonos, vemos su mano en la vida de una madre y el gozo de una hija, en los dolores, sufrimientos, en muchas circunstancias que suceden. Hoy nos levantábamos con una noticia de un robo. Estas personas robaron a alguien, se subieron a su moto después del robo y subieron de contramano en la autopista. No sé si vieron esta noticia. Impactaron contra un hombre que volvía o iba a su casa y el delincuente muere. Y noticias así vemos diariamente todos los días. Robos, asesinatos, rumores de guerra, ¿no es cierto? Pasan muchas circunstancias. Y al meditar sobre la soberanía de Dios en esta etapa de la vida, en esto que nos está aconteciendo diariamente, en donde el mundo está rodeado de pánico y de temor debido a un virus también que está azotando el mundo, donde el mundo también está rodeado de disturbios y de odio debido al pecado que hay. Vemos estos rumores de guerra y sabemos que es por esto. No hay nada que nos pueda consolar más que el hecho de que Dios es soberano. Amén. Que Él gobierna sobre toda situación. No hay nada más que nos pueda dar paz que el solo hecho de que Él reina y que Él gobierna sobre todo. Que Él está sentado en el globo de la tierra y sustenta todo y todas las cosas por la palabra de su poder. No hay nada que nos pueda dar más paz que esto. No hay ninguna molécula, si en su universo, que se escape de sus manos. No hay nada. Si llegaste a este lugar, es porque Dios lo permitió. Si hoy te levantaste, es porque Dios lo permitió, porque Él estuvo controlando toda esta situación. Si llegaste a este lugar para escuchar esta palabra, es porque Él es soberano y lo ha permitido. La sabiduría del Señor es tan profunda para que podamos entenderla, sus juicios tan insondables y sus caminos inescrutables, porque de Él y para Él son todas las cosas. Toda la gloria es suya y no la dará a otro, como cantábamos al principio. Él no comparte su gloria y Él nos habla día a día. Él sabe todo, Él tiene todo poder, Él nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Porque yo, Jehová, nunca cambio, es el título.
de esta enseñanza. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Es hermoso pensar y meditar en estas verdades. Nos traen paz y esperanza y consuelo en tiempo de angustia y de aflicción, pero también deben traernos gozo en el momento de felicidad. Amén, porque muchas veces estamos en tiempo de aflicción, pero debemos entender que esta soberanía, y Dios es soberano en todo momento, no solo en las aflicciones. Cuando estamos dolidos es cuando más nos acordamos del Dios. La soberanía y la inmutabilidad de Dios nos deberían dar la tranquilidad que aunque este mundo cambia, ¿sí? Porque está cambiando continuamente, como hablamos de los rumores de guerra y muchas otras cosas que van sucediendo, la maldad que se está multiplicando, las muertes, homicidios, abortos que están ocurriendo en el país a partir de una ley. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Cuando yo era chico eso ni se nombraba. Yo estaba en 5º grado y nos mostraron un video y tuvo que firmar mi madre una autorización para mostrarme lo que era un aborto. No sé si muchos vieron algún video así. Y yo cuando miraba eso fue totalmente impactante para mi vida. Calculen que yo tenía estaba en 7º grado. Tenemos 12 años, 11. En esa edad todos mis compañeros viendo un video donde se desmembraba a un chico. Y hoy, después de varios años, veo que eso se cumple y se hizo ley y es legal y lo están haciendo, porque sí. La soberanía entonces y la inmutabilidad de Dios nos deberían dar la tranquilidad de aunque este mundo cambie como fue cambiando. Y nosotros cambiamos también a lo largo de esta vida. ¿Cuántos han cambiado? Todos, ¿no? Todos hemos crecido, todos hemos nacido, crecido, nos casamos. Yo miro a mi hija que está sentada ahí, a mis 2 hijas, Romy está con Cami arriba, y yo recordaba hoy cuando leía y terminé de preparar el mensaje, los cambios que sufrí en esto de ser padre, ni hablar de cuando yo era chico o estaba apartado del Señor. Cuando nace Valentina, me la dieron a mí, a Romina no. Ella la tuvo y no sé por qué me la dieron a mí en el parto y me la llevé yo a la pieza, estaba yo con la nena, le doy un beso y ese beso fue retratado. Tengo una foto, no me acuerdo ni quién la sacó, pero estaba yo, no estaba Romina, estaba yo con la nena. Y era eso, mi nena chiquita, yo con pelo oscuro, mi barba era oscura, tenía un par de kilos menos y mi nena era totalmente chiquita. Hoy la miro, no la puedo sostener de esta manera. Obviamente, sí se deja dar beso en la frente, pero no la puedo sostener así. Mis cabellos están blancos, mi barba está blanca y tengo un par de kilos de más. Fuimos cambiando, ¿no? Fuimos cambiando a lo largo de la vida. Cómo era de adolescente y cómo soy ahora. Qué es lo que hacía en mi vida pasada y miren lo que estoy haciendo ahora. Miren lo que estoy haciendo ahora. En el momento que Dios me llama y me dijo que iba a hacer esto, mi primera respuesta fue no y salir corriendo. Y hoy estoy en este lugar. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambia el mundo? Siempre cambiamos. Entonces esta inmutabilidad del Señor nos da la tranquilidad que aunque este mundo cambie y nosotros cambiemos, Él no cambia. No va a cambiar. No ha cambiado nunca. No va a cambiar. Y un punto interesante que vamos a destacar es que si solo nos concentramos en la soberanía de Dios, en su trascendencia en todo lo que nos pasa, en su poder, que lo tiene, en su inmutabilidad, porque Él no se inmuta, nuestra perspectiva de Dios puede tornarse o convertirse en algo fría y distante. ¿Sí? Es algo hermoso, cambiamos. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es soberano. Pero esta perspectiva de Dios, si meditamos solamente en esto, si nos centramos solamente en esto, puede tornarse algo fría y distante. Cuando decimos que Dios es soberano, para muchas personas, muchos de los que están acá, muchos de los que estarán escuchando y los que no, cuando ellos escuchan la palabra Dios es soberano, para ellos esto significa Dios es cruel.
Y muchas veces se me cruzó por la cabeza esta palabra. Al ver a mi esposa con una pérdida de embarazo, ver gente que muere a mi alrededor cuando era joven. Dios es cruel, Dios es soberano, sí, Él está gobernando todo, pero permite que pase ciertas cosas. ¿Por qué permite esto? ¿Cuántas veces nos preguntas por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué permitió que esa mujer sea asesinada? ¿Por qué ese chico fue violado? ¿Cómo permitió que ese padre abusara de esa criatura? ¿Dónde estaba Dios? Ese Dios inmutable allá. ¿Dónde estaba cuando sucedían estas cosas? Él es el responsable de mi enfermedad. Él es el responsable de mi dolor y sufrimiento. No vemos o no ven, como dije al principio, que Él está gobernando la tierra. Él está en ese círculo de la tierra gobernándolo todo, teniéndolo el control de todas las cosas. Y si no lo vemos lejos, muy lejos, y empezamos a sentirlo frío, y esta doctrina del Dios soberano, que es algo que deberíamos sentirla preciosa y de refrigerio para nuestras almas cansadas, empieza a apagarse, empieza a enfriarse, como cantábamos recién, y comienzan a haber esos pensamientos de desesperanza. Comenzamos a sentir que somos llevados de acá para allá, y estamos hablando de que somos hijos. Amén, somos hijos de Dios. Empezamos a sentir entonces que somos llevados en esta vida por las situaciones que nos suceden, todos doloridos, golpeados, ensangrentados, golpeando contra un muro de concreto inmutable que es el Señor, allá. Y nosotros sufriendo, estamos sufriendo y Él está inmutable. Y comenzamos a verlo como un Dios inconmovible, algo que no lo conmueve. Estoy sufriendo y Él está lejos, ¿por qué no se hace cargo de mí? Y lo más triste es que pensamos que a Dios no le importa nuestra situación, que a Dios no le importa lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Cuando es de sufrimiento, es donde se nota más este pensamiento. Pero cuando estamos gozosos también, es más, a nosotros nos deja de importar Dios, ese Dios soberano, inmutable, todopoderoso. En el pasaje que vamos a leer, y es en el que está basado este estudio, esta enseñanza, vamos a ver ese balance perfecto entre lo que nos sucede y cómo este Dios inmutable, todopoderoso, actúa a favor de sus hijos. Pero como dije, Dios inmutable actúa solamente a favor de sus hijos. Debemos ser hijos de Dios para que Dios actúe a nuestro favor. Y si somos hijos de Dios, debe suceder algo primordial en nuestras vidas. ¿Qué debe suceder? Si somos hijos de Dios, debe haber arrepentimiento. ¿Amén? Hoy llegaba un mensaje o a mi celular al menos, no sé si llegó a todos, pero que hablaba exactamente de esto, confirmando este mensaje. Si somos hijos de Dios, debemos vivir en arrepentimiento, debemos arrepentirnos. Otra vez esa palabra, arrepentirme, ¿por qué? ¿Arrepentirme de qué? Otra vez me van a hablar de lo mismo, otra vez me van a decir lo mismo. ¿Por qué debo arrepentirme o de qué? Vamos a ver 3 razones por las cuales debemos arrepentirnos, si Dios lo permite, en esta tarde. La primera razón es porque Dios nunca cambia. Y eso es algo a nuestro favor, es algo que nos debe motivar a arrepentirnos. Dios nunca cambia. La segunda es porque nosotros siempre cambiamos. No estamos haciendo lo mismo, nunca nos mantenemos y nos sostenemos. Y la tercera es porque siempre interviene. Dios siempre interviene, sea lo que sea que esté sucediendo, sea bueno, sea malo. Dios siempre intercede. Amén. Acompáñame al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3. Te animo a que puedas leer todo el capítulo de Malaquías para poder entenderlo mejor. El día del juicio se llama, al menos en esta traducción. Malaquías 3, versos 6 y 7 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. Esto contesta al pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? El contexto inmediato de este texto procede una pregunta del capítulo 2. El capítulo 2, estás ahí nomás en el verso 17 de Malaquías 2, verso 17, dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de justicia? Israel hace esta pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que antecede a la respuesta del Señor. El pueblo de Israel se vivía quejando acerca de la injusticia e indiferencia divina, al punto de cansar a Dios, como lo dice su palabra ahí en el verso 17. Amén. Se vivían quejando. Ellos definían la justicia de Dios a nivel personal. ¿Sí? Nos abandonaste, decían ellos. Y Dios le contesta a esta acusación en dos partes. En el capítulo 3, la primera parte está comprendida entre el verso 1 y el verso 5, y la segunda parte del verso 6 al 12. Dios básicamente en la primera parte les dice, ¿tú piensas que el Dios de justicia los ha abandonado? Yo les digo, prepárense, porque el Dios de justicia viene pronto y viene para juzgar y los va a quemar. Amén. Esto le contesta el Señor. Vamos a leerlo. Malaquías 3, verso del 1 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios es contundente. Dios no da vueltas, Él no cambia. Vuelve, como en toda el libro de Malaquías, a hablarles, a darle oportunidad. Cambien su forma, vuélvanse a mí. Entonces se hace esta contestación. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando de nuestro Señor. Amén. Si va a cumplir esa profecía. Pronto voy a venir a juzgar. Dios les contesta. ¿Quieren ver mi justicia? Pronto viene y viene para juzgar. Viene para juzgar. Pero a partir del verso 6, porque recuerden que ellos hicieron una acusación en el verso 17 del capítulo 2, donde lo acusaban directamente al Señor, porque esta es una acusación al Señor. ¿Dónde está el Dios de justicia? Preguntándole directamente a Él. Entonces, a partir del verso 6, del 1 al 5, como vimos, Él dijo, ¿quieren ver mi justicia? Pronto viene y los va a juzgar. Si los juzga, los va a quemar. Pero a partir del verso 6 les explica las razones del por qué el Dios de justicia no los había abandonado como ellos pensaban. Y simplemente les dice, yo, Jehová, no cambio. Era imposible. Entonces la primera razón que nos insta a arrepentirnos, amados, es que Dios no cambia. No va a cambiar. No cambió cuando te convertiste hace una semana, hace 10 años, hace 20. Y mucho menos va a cambiar mañana, pasado o en el futuro. Dios no cambia. Debemos arrepentirnos. ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Amén. Debemos estar dispuestos. Analicemos y dejemos que Dios
nos vaya hablando. Ellos le preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Y Dios le responde, estoy donde siempre he estado. Estoy aquí, con el pueblo. Yo soy el que soy, siempre y eternamente Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que podía prometerle algo a ellos y cumplirlo 1500 años después, en los tiempos de Malaquías. Dios hizo promesas y fueron cumplidas a lo largo de la vida del pueblo de Israel hasta este momento. Esa promesa y ese pacto fue cumplido. ¿Con quién? Con nuestro Señor. ¿Lo cumplió? Amén. Vino para lo que debía venir, murió y resucitó al tercer día, como Él lo había prometido. Y esto nos da esperanza y nos insta a arrepentirnos, hermanos. Israel veía toda la injusticia que acontecía en ese tiempo y eso los llevó a olvidarse de las promesas y comenzar a ver a Dios distante y como si no le importara. Como si no le importara. Los sacerdotes empezaron a hacer cualquier cosa. Y muchas veces estas mismas situaciones, violencia, muerte, como hablamos al principio, hoy estamos en un país donde está abierto totalmente el aborto, enfermedades por todos lados. Y ahí comenzamos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos abandonaste? En algún momento de mi vida se me ha cruzado este pensamiento y yo sé que en el tuyo también, como en el de muchos. Por un segundo, pero sí. ¡Wow! ¿Qué pasó? Y es necio pensar así. El pueblo de Israel diciendo, Dios, me abandonaste. Es tonto, es tonto. Israel clama, nos abandonaste, y Dios le contesta, es imposible. El yo soy no puede cambiar. El yo soy no puede cambiar. Dios no cambia. El Salmo 89, acompáñame. Salmo 89, 34, leamos. El Señor dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice la Reina Valera. Esta palabra ni mudaré, es esa palabra yo no cambio. Él no cambia. Él no se va a olvidar del pacto que hizo con sus padres. Él no puede cambiar. Él hizo promesa. Él había hecho un pacto ya con Israel. Y ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Acompañamos de Deuteronomio 7, verso 9. Así entramos un poquito más en contexto. Y vamos a ver un poquito qué es esto que Dios dice, es imposible que yo cambie. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué salió de los labios del Señor? Deuteronomio 7, capítulo 9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero, el verso 10, al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Amén. Reconoce pues que el Señor es tu Dios, el Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Es eternamente, es eterna, guarda su pacto. ¿Qué es lo que le había dicho, por ejemplo, a los israelitas? Acompañame el capítulo 6, ahí nomás al lado, Deuteronomio 6. Leamos del 1 al 15. Deuteronomio 6, del 1 al 15, dice, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer.
para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias delante de tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. 15. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Amén. ¿Qué es lo que le había prometido al pueblo de Israel? Había grandes cosas, un montón de promesas. Y había cosas que demandaba del pueblo. Lo que ha salido de mis labios no mudaré, no voy a cambiar. Esas fueron las promesas en lo que se habían olvidado estas personas en el tiempo de Malaquías, los israelitas. Cuando Dios promete algo, como lo hizo en Deuteronomio, podemos leer todo el libro de Deuteronomio y Levítico, donde vemos todo lo que fue establecido. Vamos a ver todas las promesas que Dios ha cumplido, porque Él es un Dios de verdad. Ahora, la inmutabilidad de Dios, ¿cómo prueba que es un Dios de justicia? Y un Dios que no los había abandonado a los israelitas en ese tiempo, porque hubo mucha injusticia en ese tiempo. El pueblo estaba siendo atacado por todos lados, inclusive por los propios sacerdotes, porque estaban haciendo malas cosas dentro de Israel en ese tiempo, mucha maldad. ¿Cómo puede ser que Dios permitiera todos esos males? Todo eso no prueba que Él es un Dios injusto, que no hacía valer su justicia para su pueblo. Y la respuesta está en el mismo versículo 6. Dice, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios les dice, ¿quieren que me muestre como un Dios de justicia? En base a la primera pregunta. Si la aplicara, estarían en el infierno en este preciso momento, le contesta Dios. Les contesta directamente. Pero yo no cambio. Por las promesas hechas a su padre Jacob, retardo mi justo juicio. El hecho de que Dios es inmutable nos lleva a una sola solución, hermanos, en este momento para nuestro problema, sea cual sea. Y en realidad hay uno solo, y es el pecado que nos aparta del Señor. ¿Cuál es esa solución? Es que nos arrepintamos y cambiemos nosotros. De ninguna manera implica que Dios cambie, que cambie ninguno de sus atributos, ninguna de sus promesas para acomodarlo a nuestras circunstancias personales. Muchas veces queremos que esto suceda, acomodando lo que está sucediendo a nuestro alrededor o que lo que nos pasa a causa de nuestros pecados, por consecuencias, por haber dejado a nuestro Señor y que Él cambie, pero esa no es la solución. Hay una sola y que es que cambiemos
Cambiemos por Él. Volvernos a Dios y a sus promesas. Y sentir esa presencia real del Dios inmutable con su amor inmutable hacia nosotros. Dios es la roca inconmovible de nuestra salvación. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que debemos arrepentirnos. Y es que nosotros siempre cambiamos. En el verso 7 de Malaquías 3, el Señor les dice: desde el día de vuestros padres. Vamos a hacer un recuento más o menos chiquitito para que no se estire tanto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto en el año 1446 aproximadamente, a través de milagros, proezas, plagas, ¿sí? Abre el mar rojo, el pueblo pasa y es libre. Cierra el mar y lo hacen. ¿Qué hace el pueblo automáticamente después de pasar un par de días después? Empieza a murmurar. ¿Sí? Murmuran contra el Señor. Nos queremos volver, estamos muertos de hambre, muertos de sed. El Señor, ¿qué hace? Mata a toda esa generación. No puede entrar en la tierra prometida. Entran de la mano de Josué. Empieza después una época de los jueces. ¿Sí? Los jueces es una época muy oscura en el pueblo de Israel. El ejemplo Sansón, uno de sus jueces. El pueblo tenía en ese momento un trato directo con Dios. Dios los gobernaba, Dios estaba con ellos, pero el pueblo, en vez de estar contentos con esto de que Dios estaba directamente guiándolos, ¿qué hace? Pide rey. Dios le dice: pero estoy con ustedes, soy yo estoy aquí, yo no cambio, yo soy el mismo, yo estoy acá. Y ellos dicen: no, queremos rey como tienen todas las naciones. ¿Sí? ¿Y quién viene? Viene Saúl. Saúl no tenía un corazón conforme al corazón de Dios y peca constantemente. Dios trata con Saúl muchas veces y trata también este arrepentimiento, pero Saúl peca. Así viene el segundo rey, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía un defecto, era un asesino, adúltero, la maldad del hombre, otra vez expresada. Seguían pecando. El reino se divide. El reino de Israel tuvo reyes que son casi todos malos. Si leen la historia de Israel, pues se divide en Israel y Judá. La mayoría de los reyes de Israel eran todos malos. Todos malos. En el año 586, Nabucodonosor exilia al pueblo. Cuando Josué los va a hacer entrar a la tierra prometida, había, como el Señor también lo leímos ahí en Deuteronomio, había una ley, un mandato de parte del Señor, es que no se contaminaran, que no se mezclaran con la gente que ellos iban a poseer. Tenían que entrar, poseer la tierra y deshacerse de todos sus dioses, todos sus ídolos y no dejar nada. Ellos hicieron todo lo contrario. Otra vez el pueblo desobedeciendo. Entonces en el año 586 Nabucodonosor exilia al pueblo por la maldad pura de Israel. En el año 538 Dios recuerda otra vez su pacto y renueva su misericordia para con Israel, y por medio del decreto de Ciro los trae nuevamente a su casa. Después de 1000 años, más o menos, que transcurrieron en esta historia, la inmutabilidad de Dios sigue intacta. El amor y la misericordia por su pueblo sigue intacto. El pueblo se aleja, peca contra Él y Él renueva su misericordia basado en el pacto hecho a sus padres. ¿Cuánto más con nosotros? ¿Cuántas veces pecamos y nos alejamos? Y el día tras día, hoy renovó su misericordia. Hoy te pudiste levantar, ver a tu familia, a tus hijos. Yo lo primero que hago es levantarme, voy y empiezo a mirar las camas. Está una nena, está la otra, que estén todas. Por ahí pasó el arrebatamiento y yo me quedé. No, están todas. Y le doy gracias a Dios porque están. Este roaming, empezamos a tomar unos mates, a charlar y vemos un nuevo amanecer, sea lluvioso, sea de sol. Dios ha renovado su misericordia y por eso estamos en este lugar. Amén. Entonces todo esto que vimos los debería haber llevado a arrepentirse y estar gozosos en la gloriosa misericordia. Pero no. El pueblo contesta
afirmando con una pregunta: ¿en qué hemos de volvernos? Y no es una pregunta simple, parece una pregunta simple, ¿no? Como diciendo, uy, Señor, ¿sí en qué devolverme? ¿Me estás hablando con amor? No, el pueblo arrogante, soberbio, estaba delante de Dios diciéndole, ¿en qué me tengo que volver? Cuando le hablamos a alguien, si sale cuando están saliendo a predicar o le hablas a alguien por primera vez, tenés que arrepentirme. ¿De qué? Tenés que cambiar. ¿Qué? ¿No? Y el pueblo le dice a Dios, ¿en qué hemos de volvernos? En el verso 13, de ahí de Malaquías 3, no nos vamos a ir muy lejos, acompañemos al verso 13. Dios les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, hablando de esta pregunta, ¿sí? que estaban formulando estas dos preguntas que hicieron. Dios les dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová. Y encima, en el mismo verso 13 dice, ¿en qué hemos hablado contra ti? Siguen insolentemente hablándole a Israel hablándole a Dios, perdón. Insolentes, es necio hablar de esta manera. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta manera a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos preguntado soberbiamente? Y no estoy hablando de intimidad, estoy hablando cuando se acerca un hermano, y esto pega a nuestro orgullo, nos pega donde más nos duele. Viene un hermano, viene alguien que te conoce, que sabe alguna situación, y te hace ver algo, tal cosa. Dice, ¿en qué fallé? ¿En qué hice mal? ¿Qué hice? Esa respuesta automática de soberbia y orgullo, de nuestra coraza y nuestra defensa, es como estaba el pueblo de Israel hablando insolentemente, pero a Dios mismo. Yo calculo que ninguno de los que estamos en este lugar nos atreveríamos a hablarle así a un Dios que nos está hablando con truenos, con rayos, que habla audiblemente con nosotros. No sé, no nos atreveríamos. Israel sí lo hizo. Tus palabras han sido violentas contra mí. Entonces no fue una simple pregunta, Si estamos lejos de Dios, ¿sí? Como cantábamos también hoy y hablamos al principio, si sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, no es porque Dios se haya movido de algún lugar, sino porque nosotros cambiamos. Dejamos que nuestros pecados nos alejen de Él. No lo confesamos como lo hizo Israel o como lo negaba. ¿En qué devolverme? ¿Cómo en qué? ¿En qué devolverme? ¿Sí? Si nosotros estamos lejos, hermanos, si hoy sentís que estás lejos del Señor, o si llegás por primera vez, si no lo conocés, te sentís, es porque nos hemos alejado, porque no hemos confesado nuestro pecado, lo hemos ocultado, lo hemos hecho parte de nuestro ser. Y no es porque Dios se haya ido, Dios está ahí, en el mismo lugar. Israel trata de ocultarlo. Dios no cambia, Él no va a cambiar nunca, pero nosotros sí. Y la razón es que nosotros abandonamos a Dios dejando nuestro primer amor. ¿Escucharon hablar de eso? Entonces en tu primer amor lo has dejado. Cuando recién me convertí leyendo la Biblia, me la comía punta a punta y preguntaba, ¿no? Y hoy cuesta más. Las personas que van teniendo años sabe de lo que le hablo. Va costando cada día más por circunstancias que van pasando, ¿no? Si alguien viene, hasta un pastor, y te dice que la vida como hijo de Dios es sencilla, que es fácil, te está mintiendo, porque te cuesta, te alejas continuamente, sea por lo que sea, muchas veces por seguridades, te vas alejando de tu primer amor, que es este amor derramado por nuestras vidas. El Señor no nos consumió hasta ahora, renovó su misericordia, entregó a su Hijo, Él revivió y estamos esperando por su vuelta gloriosa por nosotros. Amén. Y esa es la explicación del alejamiento. Habían abandonado a Dios. Y ahora, ¿cómo es que Israel debería volver? En los versos del 8 al 12, la manera simple. Debería confesar su pecado, ¿no? Es sencillo. Confesar tu pecado, tenían que reconocer que eran pecadores y tenían que obedecer.
una fórmula que no falla. Amén. Cristianos saben que es así. O sea, reconocemos nuestro pecado, le pedimos perdón y obedecemos. Es sencillo, qué fácil que suena. A lo largo de la vida sabemos que no. Y sin Dios es imposible. Amén. Es imposible. El contexto de su pecado eran que no estaban dando su diezmo. Y es un tema delicado y controversial, ¿sí? Y vamos a tomarlo como lo que es el diezmo, y el pecado de ellos estaba ahí. El sacerdocio estaba en caos y era caótico. Lean Malaquías si quieren en su casa como tarea y verán lo que era. Ofrecían machos cabríos con pata cortada, un ojo tuerto, un desastre el sacrificio. El sacerdocio estaba totalmente en caos. Entonces la gente empezó a decir, si el sacerdocio está en caos, ¿para qué voy a diezmar? El diezmo en Israel fue puesto como un impuesto. El diezmo a mí me ayudó mucho a entenderlo como este impuesto puesto a la nación de Israel en ese tiempo. Era un impuesto como pagamos nosotros hoy en día. Nosotros pagamos impuestos, la gran mayoría paga impuestos a la nación, ¿sí? Y el pueblo de Israel debía pagar impuestos, ¿sí? Que eran para el sostenimiento de levitas, para las ofrendas. Y el pueblo veía que el sacerdocio estaba corrompido, entonces no diezmaba. Esto nos lleva a la tercera razón por la que debemos arrepentirnos. Dios siempre interviene. Vamos a ver cómo Dios interviene en esta historia. En respuesta a su pregunta acerca de cómo era posible que se hubieran desviado del camino de Dios y necesitaban volver, el profeta Malaquías presenta una ilustración de su deslealtad espiritual. Amén. El diezmo, el profeta lo presenta como deslealtad espiritual, que es bastante obvia e innegable. Ellos dejaron de dar el diezmo y ellos preguntaban, ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿Qué hicimos? ¿Qué está mal? No están dando el diezmo como corresponde, era un impuesto dado por Dios, puesto por Dios. El Señor les mostró que no habían traído los diezmos y las ofrendas que Él requería para financiar la teocracia y sostener a los levitas, los festivales religiosos y a los pobres. Esto es algo que Dios había instaurado en el pueblo de Israel. Ellos tenían que presentar sus ofrendas, ¿sí? Sus diezmos de grano. Pero era para esto. Entonces, automáticamente, si no los acorrala, ¿cómo nos acorrala hoy en día nosotros? ¿En qué hemos fallado? En algo tan simple como presentar tus diezmos y ofrendas en el culto. No, porque el hermano no me gusta cómo enseña, el pastor no me gusta lo que hace, los hermanos no sé qué, el otro me enseñó, el otro se fue a Bolivia, no me saludó. No ofrendo, no diezmo. El Señor te acorrala. En algo tan sencillo como esto, en que tu corazón debe estar totalmente con Dios para presentar tus ofrendas. Y fue automático, lo llevó ahí y les dijo, ustedes me han robado. ¿Sí? Ellos, al no pagar sus impuestos y robar a Dios de esa manera, también se habían robado a sí mismos, porque Dios había tenido que interrumpir su bendición, ¿sí? En ese pacto, como lo leímos hacia ahí, un ejemplo, en Deuteronomio vemos todo lo que son las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por desobedecer. ¿Amén? Si los diezmos no eran pagados, ¿sí? En ese momento los sacerdotes eran obligados a abandonar su ministerio, ¿sí? Y tenían que convertirse en agricultores para empezar a sostenerse, porque no tenían de dónde alimentarse, ellos y sus familias. La vida religiosa se paralizaba, no había sacerdotes, como venía pasando, estaban haciendo las cosas mal, pero si ellos no diezmaban, no había sacerdotes, no había vida religiosa, los pobres y los extranjeros sufrían. El pecado real de Israel en ese momento era esa desobediencia y el robo a Dios. ¿Quién era el rey en ese momento verdadero en esa nación? Ellos estaban robando a Dios y preguntaban, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué te fallé, Señor? ¿Qué hice mal? Y el Señor los lleva de esta manera. La vida religiosa se paralizaba.
no había sacrificios. ¿Sí? Recuerdan que en ese momento se sacrificaba un macho cabrío, ¿sí? Un macho cabrío para la remisión de pecados, lo sacrificaban afuera del pueblo, por eso Cristo también fue sacrificado fuera de Jerusalén. Se paralizaba todo. Notemos como algo a veces que a nuestro parecer o entender es de poca importancia, como la ofrenda y el diezmo. Esto afecta, esta actitud nuestra afecta a los demás, afecta al entorno, afecta a la iglesia, afecta al cuerpo. Y no estoy hablando de denle los diezmos al pastor porque el pastor necesitaba un pantalón y no se lo pudo comprar. No, no estoy hablando de esto. Sí afecta no dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Es un tema delicado porque he escuchado muchas personas, es más, mi propia familia, muchas veces me lo hizo saber de esa manera. No voy ahí porque ahí vos tenés que pagar, o te roban el dinero, o sí vos tenés que dar de lo tuyo. No, es un tema muy controversial y delicado. ¿Por qué? Porque uno es lastimosa el corazón, te lastima, no sé por qué. La billetera, eso te lastima muchísimo. Pero algo tal vez es tan sencillo como ofrendar y diezmar puede traer y afectar al cuerpo. Y lo afecta de una manera muy especial. No solamente ofrendar dinero, ofrendar tiempo. Si los hermanos no ofrendaran su tiempo del día domingo para salir a evangelizar, ¿qué pasaría? La vida religiosa se paralizaría con la actitud de muchos de nosotros, y me incluyo. Pero ellos ofrendan de su tiempo. ¿Ven cómo no es solamente dinero? Ofrendar 10 minutos de tu tiempo para limpiar la iglesia, barrerla, como hace el hermano Oscar que viene y nos barre los pies. Eso es ofrenda. Hermanas que vienen y limpian. ¿Sí? Gente que viaja de lejos, sacrificar tiempo, ofrenda a nuestro Señor. Dios interviene siempre. Él está acomodando las piezas de nuestro rompecabezas por su palabra. No nos podemos escapar. Él va acomodando todas las cosas. Y a modo de conclusión, vemos que en el verso 6, un versículo clave para el argumento de toda la teología de Malaquías, la inmutabilidad de Dios es un aspecto de la esencia de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Es una verdad sumamente alentadora y consoladora para nuestra vida, como lo vimos al principio. Pero sin el equilibrio que acabamos de ver, se puede tornar fría para nosotros y empezar a vivirlo de esa manera. Malaquías sitúa su declaración en el contexto de la promesa que Dios hace sobre la venida de Cristo. ¿Sí? El Dios inmutable es la garantía de que cumplirá cada promesa de ese pacto. El apóstol Pablo lo resume muy bien cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo. Amén. En sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria. Amén. Él no comparte su gloria. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo. Él lo prometió y vino. Se cumplió. ¿Lo creemos? Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Él. Pablo predicaba para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Los versos del 7 al 12 nos recuerdan lo importante que es devolver a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Qué difícil que es una frase que muchas veces nos gusta, pero bueno, es así. Pero debemos ofrecer nuestros diezmos y ofrendas en gratitud y en reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Y acá empieza el tema del diezmo y la ofrenda. Debemos darle en gratitud y en reconocimiento. ¿Es algo que yo te puedo poner un precio? Yo te puedo decir que es un 10% de lo que vos cobres. Yo te puedo decir que todos los domingos vos tengas que venir con tanto de ofrenda, poner acá un alfolí, una tabla, lo que sea, venir, poner tanto. No. Es algo que sale de nuestra gratitud y en reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Por eso te decía al principio que es una palabra para hijos de Dios.
para hijos renovados, reconciliados, traídos, redimidos. Si te molesta, si te carcome el tema del diezmo y la ofrenda, vayamos al principio. Tenemos que ser hijos de Dios. ¿No querés dar ofrenda? No la des. ¿No querés diezmar? No diezmes. Es mejor que no diezmes. ¿Sí? No estoy diciendo que no diezmen, ¿eh? ¿Se entiende? El pastor me está mirando con cara de me levanta. No. Y vamos a ver por qué. En gratitud y en reconocimiento. Recuerden esto. Cuanta más satisfacción hallemos en Dios, más libremente daremos para Él de lo que tenemos. Cuanta más satisfacción hallemos en Dios. ¿Cómo hallamos satisfacción en el Señor? Conociéndolo, sabiendo lo que hizo por mí, sabiendo lo que hizo por mi vida, por mi familia, sabiendo que estaba muerto en delitos y pecados, que iba directo al infierno, que cumplió su promesa tal cual como lo dijo. El Dios inmutable cumplió su promesa, me dio libertad de la muerte eterna. No me dio todos los bienes y los lujos en esta tierra, porque no se trata de eso el pacto. Con el pueblo de Israel sí, pero con nosotros no. A nosotros nos dio algo que no se puede comprar, hermano. O sí se puede comprar. Es imposible que puedas comprar tu salvación, igual que yo. Es imposible. Entonces, cuanta más satisfacción hallemos en Dios, cuanto más lo conozcamos a este Dios inmutable, a este Creador todopoderoso, a este Creador de los cielos, de la tierra, que gobierna todo soberanamente, más libremente daremos de lo que tenemos. Libremente, sin que te duela. Sin que te duela. ¿Cómo son las ofrendas en el Nuevo Testamento? Libre. De cada uno como propuso en su corazón. Libremente. No hay ningún tipo de obligación. Y si te duele, es preferible que no des. Yo he hecho un predicador que dice, vos tenés que ofrendar y que te duela. O sea, tenés que sacar la billetera, el más grande, ese que te duela. No. Debe ser en gratitud al Señor. Pero debe ser un hijo para entender esto. Por eso, hermanos, hoy puede ser tu día de salvación, si todavía no lo ha sido. Dios ha prometido bendiciones a todos aquellos que ofrendan. Bien, ahí me va gustando, ¿no? Entonces yo ofrendo y tengo, pero no debiéramos dar como si fuera una manera de negociar o una estrategia de inversión para obtener algo a cambio. Pocha, casi. Dios promete bendición, ¿sí? Si vos ofrendás, por supuesto, ¿sí? Vos das, ¿sí? Y Dios promete bendecirte. Pero nuestra actitud nunca debe ser como una estrategia. Yo pongo esto, porque la palabra dice, entonces me agarro de una palabra y digo, si yo si yo siembro mucho, voy a cosechar mucho, ¿sí? Punto, y me pongo 1000, y después nunca viene ese 1000, y no viene ni el 2000, es más, viene una echada, una suspensión, una hambruna, una enfermedad que te consume todo. ¿Se entiende? Hallemos satisfacción en Dios. ¿Cómo hallamos satisfacción en Él? Conociendo que Él es soberano, que Él tiene todo bajo control. Dios ha prometido bendiciones para los que ofrendan, sí, pero no hagamos esto como una estrategia. Más bien, es una muestra de nuestro deleite en nuestro Señor. La religión no sincera o falsa busca obtener egoístamente. Esta es una frase que me gustó y por eso la anoté. La religión no sincera o falsa busca obtener egoístamente. Los motivos equivocados matan la buena religión. ¿Sí? Empezar a buscar algo por los motivos equivocados pueden matar cualquier actitud buena que vos puedas tener. Amén. Salgo a evangelizar. Es algo hermoso, es algo que es productivo, es una buena intención, ¿sí? Religiosamente, sí, qué bueno lo que están haciendo los hermanos. Pero si hay una mala intención, puede matar esa buena intención, esa buena religión o eso que trataron de hacer. Algunos de la congregación de Malaquías
hacían cosas correctas. En el verso 14, acompáñame y ya vamos terminando. Me remojé la lengua. Malaquías 3, verso 14. Estamos ahí. Algunos hermanos ahí en Israel, hacían cosas correctas. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y preguntan, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Eso hacían bueno, ¿no? Guardaban su ley. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? O sea, ellos hacían cosas buenas, guardaban la ley, andaban afligidos, pero estaban preguntando, ¿en qué me aprovecha? ¿Sí? Entonces, ellos hacían cosas correctas, guardaban su ley y se afligían de espíritu, pero por los motivos incorrectos. Ofrecían su servicio a Dios solamente con la intención de obtener algo a cambio. Yo ofrendo y tengo que recibir algo a cambio. Yo me aflijo en la ley, conozco de Dios y tengo que obtener algo bueno de parte del Señor. Si no lo obtengo, eso me deprime, me aparta, me aleja, me enfría. Lo veo ahora sí, Dios es distante, está lejos. No, estos hermanos hacían cosas correctas con motivos incorrectos. Cuando ellos ofrecían su servicio, queriendo obtener algo a cambio, y se molestaban cuando no lo conseguían. Nuestro servicio a Dios, hermanos, debe ser siempre para su gloria. Él no la comparte con nadie. ¿Sí? Yo vengo y hago tal o lo que sea, siempre para la gloria de Dios. Y nunca por ganancia o reconocimiento personal. No, me subo para que me reconozcan. No, ni mi nombre debería estar en el cosito que salió hoy. ¿Sí se entiende? O sea, a ese nivel uno debe hacer las cosas por Dios. Es más, hasta el último momento estaba ahí diciéndole al Señor, me siento indigno de subir a compartir tu palabra. Dice, compartí de lo que yo te di. Pero en ningún momento busco un reconocimiento ni una ganancia personal. ¿Se entiende? No busquemos el reconocimiento. No, sí, subamos, me pongo para la foto, voy al lado del pastor, chum, fotito. No. Para la gloria de Dios. Después el reconocimiento Dios lo va a hacer solo. Solo viene el reconocimiento y es así que hay mucho reconocimiento para siervos de Dios. Amén. A la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, no podemos servir conforme a intereses personales. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra motivación debería ser la de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuál era? Juan el Bautista deseaba ser más chiquito, menguar, achicarse, desaparecer para que Cristo renaciera. Él era el que anunciaba. Esa debe ser nuestra motivación. Y déjame leerte lo que me llegó. Si no te llegó, te lo comparto y si no, lo recordamos. Dice, el que cree, es decir, reconoce que está perdido, se arrepiente de su maldad, abandona su pecado y se vuelve a Dios, tiene vida eterna. Pero el que no cree, sigue tal como está, en su condición de condenado a muerte eterna. ¿Firmado? ¿Amén? Eso me llegaba. Arrepentimiento, hermano. No, Malaquías, hablemos más del diezmo. Quiero saber más si tengo que ofrendar o no. Conozca a Dios. Conozca su obra. Conozca lo que Dios hizo. Conozca su condición delante de Él. Y Dios mismo le va a dar ese sentir.
de ofrendar libremente y diezmar sin dolor en su corazón de lo que ha recibido de ese Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo siente. Amén. No hablemos solamente de dinero, hablemos de ofrendar sacrificio vivo, agradable y perfecto a nuestro Dios. No solamente dinero. Presentemos nuestras vidas, un segundo en oración y me despido. Hasta pronto, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das primeramente de estar en tu casa, por este privilegio que tenemos de estar reunidos como hermanos. Te damos gracias por la misericordia renovada nuevamente sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias porque pudimos escuchar tu palabra, pude, Señor, tratar de explicarla lo mejor posible. Señor, espero que sea de provecho para cada uno de nosotros, como lo fue mientras lo preparaba para mi vida, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos guardes, nos acompañes y nos bendigas, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, así cada uno de esos misterios, cada una de esas preguntas, cada una de esas dudas que tenemos sean aclaradas a la luz de tu palabra, a la luz de tu conocimiento. Señor, que no haya en nosotros ningún acto de soberbia delante tuyo, Señor. Si tienes algo para que podamos cambiar, Señor, o que debamos cambiar inmediatamente, Señor, obra nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a cambiar en eso tan pequeño que por ahí lo tratamos como insignificante, Señor, pero que ha afectado a la vida de la iglesia. Señor, te doy gracias por este privilegio, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de cada uno de ellos que han llegado a este lugar y los que han escuchado tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ante el Hijo de Dios me entrego, ante el Hijo de Dios me rindo. Por amor Él se entregó, por amor su vida dio. Es por eso que